Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Israel mantuvo encuentros secretos con Rusia y Estados Unidos cuando negociaban el alto el fuego en Siria. El ejército israelí reveló la ubicación de 2 bocas de túneles de Hamás en edificios civiles de Gaza. 3.000 personas se manifiestan en apoyo de Netanyahu y contra los medios que cubren los casos de corrupción. 4 policías egipcios asesinados a tiros en el noreste del Sinaí. Estos son los titulares. Volveremos con la agenda tras estas noticias. Comenzamos hablando de Israel, que mantuvo encuentros secretos con Rusia y Estados Unidos cuando negociaban el alto el fuego que entró en vigor hace un mes en el sur de Siria para advertir de la influencia iraní cerca de sus fronteras. Israel mostró sus objeciones al acuerdo presentado por Moscú y Washington al considerar que este no ponía suficiente atención en eliminar la presencia iraní y de sus aliados, como el grupo terrorista libanés chií Hezbollah. Representantes del Ministerio de Exteriores, del de Defensa, del Servicio de Espionaje Mossad y del Ejército participaron en varios encuentros que se organizaron en Amán y en capitales europeas. Sí, bueno, la noticia ahora desvelada por una cadena israelí lo que nos pone es nos avisa que Israel participó muy activamente en estos encuentros, porque incluso hubo encuentros en Amán, en capitales europeas, que viajaron delegados de todas estas instituciones israelíes, como el Ministerio de Defensa, el de Exteriores, el Servicio de Espionaje, el Ejército. Pero, claro, lo que nos dice la noticia es que Israel mostró sus objeciones por el tema de que no se hacía demasiado caso a lo que podía pasar con Irán, pero no nos dice si al final le hicieron caso. Más bien, la noticia tiene el carácter o pinta una situación que Estados Unidos y Rusia estaban ya demasiado preocupados porque se cumpliera el alto el fuego en el sur, es solo una parte de Siria, como para también atender a las reclamaciones israelíes. Lo que nos da la pauta que en este tema, que en el tema de Siria, a pesar de que Israel tiene la puerta abierta de cierta manera para hablar tanto con Estados Unidos, por supuesto, pero también con Rusia, tiene un problema porque parece que ninguno de estos dos, las dos superpotencias, por llamarlo de alguna manera, se toman demasiado en serio lo que Israel, o por lo menos el gobierno de Israel, ve como una amenaza muy importante de la hegemonía iraní en esa zona, en el sur de Siria, que es también el sitio donde se encuentra la triple frontera entre Siria, Jordania e Israel, que hoy en día está controlada en gran medida no solamente por el ejército presidencial, como es lógico en un país, sino por una milicia de un país extranjero, como son los chiitas libaneses de Hezbollah, que están manipulados directamente desde Irán. El jefe del Comando Sur del ejército israelí reveló la ubicación de 2 bocas de túneles de Hamás excavados debajo de un edificio de apartamentos y una casa de familia en el norte de la Franja de Gaza, y advirtió que esas estructuras son un blanco militar legítimo y serán destruidas en un futuro conflicto, a pesar de su deseo de evitar bajas civiles. Se estima que los túneles están conectados a una vasta red subterránea dentro de Gaza que Hamás piensa usar para trasladar tropas y armas alrededor de la franja en un futuro conflicto. La construcción de una barrera por encima y por debajo del nivel del suelo alrededor de la franja de Gaza, con el objeto de combatir los túneles que Hamás ha excavado en dirección a Israel para perpetrar ataques, está avanzando según el cronograma previsto. Sí, ya hemos hablado sobre este muro subterráneo que Israel está construyendo en la frontera, digamos, entre lo que es la Franja de Gaza y el resto del territorio de Israel. Con esto se evitarían los túneles de ataque para cometer actos terroristas dentro del territorio de Israel, pero no
se evitan lo que se sabe que existe, que es una vastísima red de túneles que interconectan todo lo que es la Franja de Gaza y a través de los cuales pues circulan las municiones, los cohetes y los líderes militares que están a buen recaudo cuando hay algún problema que ellos han provocado y hay un enfrentamiento bélico abierto. Por lo tanto, Israel ya ha dado a conocer que tiene, por lo menos en este caso, ha hablado de 2 edificios de vecinos, a los cuales desde cuyo sótano sale un acceso a un túnel que está conectado, que es como mucho más extenso y mucho más intrincado que la red de metro de Madrid, por ejemplo. Y estamos hablando de túneles que conectan prácticamente todo lo que es la Franja de Gaza, que es lo que se espera que sea por lo menos la mitad de un estado. Es un trabajo en el que se está invirtiendo millones y millones de dólares que sustrae la organización terrorista a la ayuda que está destinada a reconstruir las casas de los habitantes. Y por eso Israel tiene tanto ojo cuando entran a la Franja de Gaza en materiales de construcción como el cemento, a las vigas de acero, etcétera, porque sabe que en gran medida esas ayudas no llegan a donde tendrían que llegar, a la gente que tiene que reconstruir sus casas, sino que se dedican para construir esta infraestructura bélica de cara a cuando esta tregua ellos decidan que vale la pena que se rompa. 3.000 manifestantes respondieron en Tel Aviv a la llamada de apoyo al primer ministro Benjamin Netanyahu en un mitin en el que él mismo participó y donde atacó duramente la cobertura informativa de los casos de corrupción que acosan al mandatario, ante un público que gritaba «abajo los medios de comunicación». Según dijo Netanyahu, los medios están presionando incesantemente al sistema legal para que presente una acusación sin ninguna prueba. La protesta fue organizada por el parlamentario David Bitan y convocada por activistas a través de grupos de WhatsApp. El titular de Transporte e Inteligencia, Israel Katz, figura fuerte del Likud y que muchos creen ansía tomar el puesto de Netanyahu, asistió al encuentro en el que también participaron el intendente de Jerusalén, Nir Barkat, y diputados del partido. Sí, a pesar de todo y a pesar de que lo traemos como noticia, pues quizás la noticia esté en que son 3.000 participantes y para lo que es el Likud y para lo que es Netanyahu, que lleva 10 años o más gobernando el país, la verdad que el apoyo que se expresa no es muy masivo, ¿no? Esto debería hacer que recapacite un poco sobre los próximos pasos que dé o en este caso ponga en acción a través de terceros, como es este parlamentario que ha convocado este meeting. Porque, vamos, que la propuesta, el ambiente que se vivía en ese meeting era bastante, digamos, poco afín, no solamente a la democracia, sino a lo que ha sido el partido Likud hasta ahora en muchos casos, ¿no? O sea, que el público que esté ahí empiece a gritar abajo los medios de comunicación. Entiendo que, por ejemplo, en algún caso, pues algún jefe de gobierno se sienta ofendido por algún medio de comunicación, pero que todos los medios de comunicación, excepto los financiados por los propios amigos de Netanyahu, como es Israel Hayom, un tabloide pagado de distribución gratuita y pagado por el millonario Sheldon Adelson y por supuesto pro Netanyahu, excepto ese medio, pues es como desclasificar o descalificar mejor a todos los otros. ¿Por qué? Porque hablan del tema que es tan de interés público. Estamos hablando no solamente como aquí en España, la corrupción generalizada, aquí estamos acostumbrados incluso a exigir responsabilidades por la cantidad de casos que hay de corrupción con el partido que gobierna. Pero aquí estamos hablando con el que gobierna, con el señor que está al frente del gobierno, que está siendo acusado
de por lo menos 3 o 4 casos diferentes y su familia más directa como su mujer actual. Entonces, evidentemente es una noticia que los medios de comunicación están obligados a cubrir si no quieren cubrirse ellos de la gloria de ser unos inútiles, ¿no? Y Netanyahu lo que dice es que están presionando estos medios al sistema legal para que presente una acusación sin ninguna prueba. Pero vamos a ver, el sistema legal israelí es, yo no voy a decir a prueba de fuego, pero ya se ha batallado y ha llevado a la cárcel, no solamente que ha llevado a juicio, sino que ha condenado y ha llevado a la cárcel y no ha dejado salir por tercer grado a un ex jefe de gobierno y a un ex presidente que todavía está en la cárcel, ¿no? Entonces, vamos a decir que es muy difícil justificarse diciendo que alguien, siendo por ejemplo un medio de comunicación, puede presionar al sistema legal israelí, que es inmune. Incluso la mejor demostración es que es inmune a las presiones que llegan desde la propia oficina de gobierno de Israel. Por lo tanto, pues se avecinan tiempos muy difíciles para Netanyahu. Y otra vez vamos a recomendar a los oyentes que este fin de semana escuchen la entrevista que hacemos al periodista portugués Henrique Zimmermann, que vive muy de cerca no solamente esta realidad, sino también muchas de las informaciones que no llegan a publicarse. Al menos 4 policías egipcios fueron asesinados a tiros por desconocidos cerca de la ciudad costera de Al-Arish, en el noreste de la península del Sinaí, tras tenderles una emboscada cuando circulaban en un vehículo policial. Hasta el momento, ningún grupo terrorista ha asumido la autoría de estos ataques, aunque en la zona operan varios grupos terroristas, entre ellos la filial egipcia de Daesh. Bueno, esto es una noticia que poco podré comentar. Es otro atentado más. Simplemente lo quería traer porque generalmente en las páginas de otros periódicos, como son solamente 4 policías, esto sucede en Egipto, y a nadie le importa lo que pasa, ni siquiera pasa en el Cairo, donde están los turistas que pueden preocupar a Europa. Pero bueno, el Arish también es una ciudad turística, pero últimamente bastante caída en desgracia, justamente por la acción de estos grupos terroristas. Pues lo que pasa en el Sinaí egipcio le interesa a muy poca gente, pero entre los que sí nos interesa está la gente que nos interesa lo que puede pasar con Israel, la gente que nos interesa lo que pasa en el Oriente Próximo, porque entendemos que lo que pasa allí nos afecta directamente aquí en Europa y en el resto del planeta. Bueno, finalizamos aquí esta primera parte de las noticias. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Bueno, y hoy tenemos una agenda cultural que, como es ya de cara al fin de semana, a pesar de que no tiene estas típicas convocatorias que tenemos durante el año para actividades en la península ibérica, está muy divertida. Empecemos con la primera porque a mí me hace mucha gracia. Venga, vamos a hablar de Vyacheslav Semenchuk, un ruso que se autodenomina emprendedor serial. Está lanzando una criptomoneda digital que, aunque dirigida a las comunidades judías de todo el mundo, estará disponible internacionalmente a judíos y no judíos por igual. Bueno, le ha puesto el nombre de Bitcoin. En vez de Bitcoin, Bitcoin. Eso es. Así recuerda a la conocida criptomoneda, como dices, Bitcoin, pero acabada como el apellido judío Cohen. Según anunciado, se trata de la primera criptomoneda kosher, ya que 1/10 parte de los ingresos de la compañía se pondrán a disposición de los miembros de la comunidad judía como préstamos sin interés para los miembros de la misma. Bueno, esta moneda estará accesible durante Shabbat, pero la compañía sostiene que esto no viola las reglas del sábado porque el proceso es automatizado. Uh-huh. La compañía estará supervisada por el Consejo de los Seis, un grupo de figuras destacadas de la comunidad judía nacional que representan distintos campos: los negocios, la cultura, finanzas, política, trabajo público y también tecnología. La oferta inicial de monedas de Bitcoin, que se celebrará dentro de 2 meses, venderá 100 millones de unidades a $1 cada una. Bueno, la verdad que yo, que no conozco muy bien
cómo se trabaja con el Bitcoin, pero sí que lo he oído nombrar, pues al menos me interesa mucho el humor que se ha puesto en esto. No sé si es algo que es legal, es ilegal, si es bueno o es malo, porque no tengo idea, no conozco los elementos de que hacen. ¿Qué es una criptomoneda? A mí me resulta difícil entender este mensaje. Pero bueno, me resulta muy gracioso lo del Bitcoin. Bueno, a ver si dentro de 2 meses podemos descifrar y ver cómo evoluciona esto cuando empiecen a sacar solamente espero estas unidades. Que los sueldos de la gente no empiecen a pagarse en estas monedas, especialmente para los que no somos Cohen de apellido. A ver si resulta que es un timo. Esperemos que no. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la web Nature Index, que acaba de publicar su ranking de las mejores 200 instituciones del mundo en innovación, colocando al Instituto Weizmann de Ciencias de Israel en el 6º lugar. Bueno, por comparación, las únicas 2 entradas españolas son el CSIC, en el puesto 176, y la Universidad Pompeu Fabra, en el 178 de la lista, que clasifica según el impacto que la investigación académica está teniendo en la innovación, examinando cómo se citan artículos de investigación en patentes de terceros. Ajá, o sea que no es una valoración subjetiva, sino que esto se mide viendo los artículos de investigación que citan las patentes de terceros. Eso es. De esa manera se expone la influencia real de la investigación sobre el desarrollo de productos y servicios. Como decíamos, el Instituto Weizmann, que ha alcanzado ese 6º lugar, el Instituto Weizmann de Ciencia en Israel es la única institución no estadounidense entre las 10 primeras. Y bueno, y si son 200 y, por ejemplo, España solamente tiene 2 en los puestos 170 y pico, quiere decir que es muy difícil entrar en esta categoría de que te citen en las patentes de los productos. Así que bueno, el Instituto Weizmann ahí muy puntero, ¿eh? Exactamente. Enhorabuena, no habrá que darle ya que está ahí colocado. Sí, exacto. Bueno, ahora vamos a hablar de cine. Para cerrar las noticias de hoy vamos a hablar del actor estadounidense Dustin Hoffman, que fue ganador de 2 Oscar hace 50 años ya de la película El Graduado. 50 años, claro, en el 67. Bueno, pues ha cumplido 80 años. Hombre, 80 años, Dustin. 80 ya. La verdad que se conserva muy bien, creo yo. No sé, no lo he visto últimamente. Puede que sea que no, la memoria que tenemos en nuestro imaginario de películas anteriores. Claro, no, es que bueno, si yo lo recuerdo, básicamente es por el papel del adolescente, del graduado, pues el adolescente ya ha cumplido unos añitos. Ya está un poco crecidito. Bueno, en su carrera destacan otros grandes éxitos como Cowboy de Medianoche, del año 69, Perros de Paja, en 1971. Esa era dura, ¿eh? Y All, bueno, por decir otra, All the President Men, todos los hombres del presidente, ¿no? Del 76. La que hizo con Robert Redford sobre el Watergate. Bueno, a pesar de no ser un galán carismático o un héroe invencible, sino que representa todo lo contrario, como el hombre dubitativo, ¿no? y temeroso. Claro. Bueno, nació el día 8 de agosto de 1937 en Los Ángeles, en el seno de una familia judía, y su primera conexión con el séptimo arte le llegó a través de su padre, que trabajaba como técnico en el estudio Columbia. O sea, el padre era técnico en los estudios. Esto me hace acordar a otro gran actor judío, también más o menos de la misma época, Harrison Ford, que tengo entendido que empezó trabajando de electricista en un estudio. Bueno, siempre no acaba saltando esa chispa, ¿no? Ya saben los actores, aprender por lo menos, ir a FP para aprender algo que pueda utilizarse también en la al menos para ir entrando, ¿no? En los estudios. Exacto. Bueno, ganó su primer Oscar por Kramer contra Kramer en el 79 y el segundo por su papel de un autista en Rayman, que ya entraba casi a finales de los 80, en el 88. También brilló en comedias como Tootsie, de 1982, que no la recuerda, ¿no? Cómo se vestía de mujer en aquella fantástica película, o Hook también, ¿no? Haciendo Capitán Garfio, ya en el 91. Bueno, entre otros muchos galardones internacionales, tiene el premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián. Bueno, pues nuestro gran saludo para Dustin Hoffman, realmente uno de esos actores que uno dice es grande, 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 porque no solamente, como dice, es alguien que tú lo ves y dices,
no podría trabajar en la industria de Hollywood porque nunca va a poder ser un héroe. Incluso había una película que él era una especie de héroe por accidente porque sobrevive al impacto de un avión. Y no recuerdo esa. Es que no era una película de las más famosas, pero él salva a alguien por casualidad, se convierte en una especie de héroe, pero él... Claro, además un hombre chiquitito, ¿no? Que tampoco llama mucho la atención. Él es esa persona que no puede ser héroe, pero justamente dentro de lo que es el cine norteamericano, la concepción americana del héroe en el cine, siempre fíjate que destaca aquel que asume un papel trascendental para el que en principio no estaba destinado. Incluso las películas estas de Steven Seagal al principio son gente muy tranquila, que no quieren nada y después sí, ya se lían a hostias o lo que sea, ¿no? Pero este es un poco el hombre obligado, como en esta película también, que se enfrentaba a una especie de Mengele que lo perseguía y que le sacaba muelas a la bestia. No me acuerdo el nombre de la película, pero que tenía que asumir una función heroica que le quedaba grande, pero justamente esa falta de condición de héroe es la que le hacía brillar todavía más. Y otra vez. Bueno, pues de nuevo le felicitamos desde aquí, y a todos ustedes les emplazamos a volver la semana que viene y desearles un Shabbat Shalom, ¿no? Le deseamos Shabbat Shalom y le decimos que, bueno, aquí ahora le toca el turno a Alex, dejará de sonar unos días leyendo las noticias, nos tendremos que apañar entre Raquel y yo. Bueno, hasta entonces, que disfruten del verano y gracias por escuchar Radio Sefarad.